Entonces, ahorita vamos a ver integración por partes. Cuando tenemos funciones que están, o expresiones que están combinadas, tipos de funciones diferentes, podríamos aplicar integración por partes. Y, por ejemplo, cuando tenemos este método, como les digo, una guía sería que nosotros identifiquemos que la función está dada con una combinación. Digamos que tengo aquí una función que tiene un tipo y está combinada con otra función de otro tipo, o algunas funciones, ¿no? De diferente tipo. Entonces, la regla para calcular una integral por partes se define en función de una fórmula que ya viene dada. Obviamente hay una demostración para llegar al análisis o para analizar esta fórmula que ya viene dada, que normalmente va en el sentido de que vamos a hacer cambios de variable igualmente, pero son dos variables auxiliares las que vamos a ocupar. Estas variables van a estar combinadas en la fórmula que dice u por b menos, menos la integral de b por du. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, hay dos variables, la u, la v, y también sus derivadas, ¿no? Entonces, necesitamos tanto como para la función como para su derivada hacer este cambio. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es identificar cuál tomaré como u y cuál tomaré como dv. En el cambio de variable lo que hago es tomar una parte de mi función como u y la otra como dv, lo que me sobra. Si se fijaron cuando hicimos cambio de variable o sustitución en el primer método, nosotros, con una sola variable auxiliar, nosotros tomábamos una parte de la función para ponerle como v. No necesariamente la derivada era todo el resto de lo que me sobraba de la función. Entonces, la diferencia con este método es que yo tomaré una parte de mi expresión como u y todo lo que me sobre como dv, ¿sí? Todo lo que me sobre como dv. De tal modo que dentro de la expresión original todo estará contemplado dentro de u y dv. Obviamente, el u para yo derivar y el v para yo poder integrar y sacar la v, ¿sí? Entonces, en ese trabajo tenemos que, como digo, establecer todita mi expresión, no solamente la de, la de una parte como hacíamos en el cambio de variable anterior. En este cambio de variable hay dos variables que van a contener a todita mi expresión y aplicaremos esta fórmula. ¿Cuál es el propósito? Porque me van a decir, si estaba una integral, igual me va a quedar otra vez integral. El propósito de esta y la guía como para ir en el proceso de resolución de una integral por partes es que yo me identifique que la función original está mucho más complicada integrar que la nueva que se genera aplicando la fórmula. Quiere decir que la que está acá, la segunda, va a ser mucho más sencilla o va a disminuir la dificultad que de la que estaba originalmente. Entonces, por esa situación nosotros podríamos analizar y entender que estamos haciendo el proceso correctamente en función de que sí puedo mejorar la expresión que estaba como original. Como les digo, este cambio de variable de u y de v tiene que ser en contexto de que voy a distribuir en estas dos variables, en estos dos cambios, toda mi expresión. Ahora, hay una incógnita aquí un poco complicada porque ¿qué elijo como u y qué elijo como dv? Entonces, en esta pregunta lo que tenemos que establecer es que no para todos los ejercicios, ¿no? Y en algunos libros ni siquiera topan el tema de una jerarquía de funciones. Entonces, aquí nosotros podemos ocupar como una alternativa, no es la solución para todas las integrales por partes, solamente es una alternativa. Como alternativa vamos a ocupar el hilate. Sí,
como les digo, no es para todas las funciones, no es que todas las integrales me van a salir en este contexto. Y como les digo, este ILATE es una jerarquía en la que voy a identificar los tipos de funciones que están combinadas aquí en la expresión dentro de la integral, y en ese contexto tomar la que está más, la que sea superior, ponerle como, y la inferior ponerle como dv, ¿sí? La que está superior ponerle como u, y la que está como con menor jerarquía ponerle como dv. La i implica inversa. Estaríamos hablando del arco tangente, arco seno y ese tipo de funciones, ¿no? La L implica logaritmo. Sí. La A implica algebraica. La T trigonométrica. Y la E exponencial. Y como les digo, esto va en una jerarquía, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo una función logarítmica y una función exponencial, yo tomaré como U la función logarítmica, que tiene mayor jerarquía que la exponencial, en el orden, como ustedes ven, ¿no? Descendentemente. Si está una inversa y una algebraica, yo pondré como U la inversa, y la algebraica como lo que sería de V, ¿sí? Con esto yo puedo tener una pauta de qué elijo, cuál de las partes yo elijo para U y para dv, porque aquí nosotros no podríamos establecer cuál podría ser la selección correcta. Entonces, esto sí nos ayuda mucho porque nos da una pauta de pronto para empezar el trabajo tomando cierta jerarquía. Pero hay algunas integrales que no cumplen con esta jerarquía y ahí sí tendríamos que hacer el cambio porque no hay otra opción, no tenemos otra forma de establecer cuál sería la selección correcta, sino más que la del ILATE, ¿no? Obviamente, como les digo, no es para todas, pero sí es una muy buena herramienta que nos permite establecer esa selección en mis cambios de variable que va a ser por partes. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esta fórmula para que más o menos ustedes entiendan cómo yo voy a elegir, ¿ya? Entonces, pongamos como ejemplo, veamos un casi general. Vamos a poner un ejemplo en el que podamos trabajar una sola vesita. Por ejemplo, aquí yo tengo integral de x, e a la x sobre x más 1 al cuadrado por dx. ¿Sí? Entonces, si me ayudan, por favor, ¿qué tipo de funciones tengo aquí en esta expresión? ¿Cuáles son las funciones que tengo ahí? Una algebraica y una exponencial, no sé si se refiere a eso. Sí, exacto. Una algebraica y una exponencial. Y una algebraica y una exponencial. Entonces, como les decía, no, en algunos ejercicios yo puedo aplicar el proceso de selección mediante este ILATE y en otros, en cambio, no. Entonces, por ejemplo, este ejercicio yo no podría identificar si es que cumple o no, si no es que tengo que aplicar el proceso para poder yo identificar que sí está correcta o no. Ahora, ¿cuál iría primero? ¿Cuál sería como según el ILATE? Algebraica, porque aquí dice
algebraica está con mayor jerarquía que la exponencial. Entonces, ¿qué tomaría como algebraico? El denominador. Sobre el denominador. X sobre X más 1 al cuadrado. Ya dice X sobre X más 1 al cuadrado. ¿Ya? Y dv sería L a la X, ¿no es cierto? Por dx. Recuerden que yo, como les dije al inicio, yo tengo que establecer que tomaré una parte como U y todo lo que me sobra como dv. Si yo tomé esta parte como U, todo lo que me sobra es E a la X y por mi dx, por mi diferencial. Muchos de mis estudiantes no le toman en cuenta el dx y le dejan así. No puedo integrar esto si no tengo un diferencial, pues entonces tengo que tomarlo todo. Ahora verán, vamos a ver si es que sale, porque puede ser que nos salga este ejercicio con el hilate, ¿no? Que sería una excepción a la regla que les acabo de decir. Entonces, como les decía, yo tengo que a la U tengo que derivar y al dv tengo que integrar. Entonces vamos a hacer eso. La derivada de u me quedará de u me quedará x más 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Menos x, que 2 de x sería, ¿no es cierto?, que multiplica x más 1. Sobre x más 1 al cubo. Ay, perdón, a la cuarta. Sí. ¿Ya? Por de x. ¿Sí están de acuerdo en eso? En la derivada que acabo de hacer. Aquí yo puedo simplificar este término de aquí. Y me queda que de u va a ser igual a x más 1. Y creo que ya no hace falta los paréntesis. X más 1 menos 2x sobre x más 1. Esto estaría al cubo. Aquí simplificaríamos de x aquí. Y aquí me quedará de u 1 menos x sobre 1 más x al cubo. Ahora verán. Si vamos ya a tomar un análisis aquí, según la fórmula yo voy a poner integral de u por du, v por du. Y miren mi du. ¿Mejoró o empeoró? Aquí voy a poner obviamente aquí sería v, la integral de e a la x por dx, ¿no es cierto? Entonces aquí me quedará que v es igual a e a la x. Voy a combinar esta v con este du. Mi pregunta, ¿mejoró o empeoró? ¿Qué opinan? ¿Qué ven ustedes ahí? Empeoró. Empeoró, porque miren, aquí ya tengo, aquí solo tenía x, aquí tengo 1 menos x, aquí tenía x más 1 al cuadrado, aquí tengo x más 1 al cubo, y multiplicada por la misma e a la x. Entonces, por ejemplo, esa sería una pauta para yo identificar de que este ejercicio particularmente no cumple con la jerarquía del hilate que yo como primer paso apliqué. Entonces, como les digo, no es que hay al igual que límites, las integrales tienen esa particularidad de que uno no es que yo identifico claramente cuál es el método que me toca aplicar en el ejercicio porque tiene tal forma o porque cumple tal condición. No necesariamente es así. En el caso de las derivadas, nosotros identificamos cuál era la propiedad, qué tipo de función es, si es una función compuesta, y aplico la propiedad, o sea, es súper sencillo. Pero en integrales y en límites yo no tengo esa facilidad, y lo que yo tengo que ir es tratando de identificar, aplicar el método que considere el más
el más eficiente, pero de pronto no es el correcto, ¿no? Como en el caso de aquí, a mí me parece que no está correcto esto, porque no me está mejorando el ejercicio, porque me está empeorando. Uniendo el du con el v, dentro de mi integral me va a quedar una integral peor que la que tenía al inicio, porque ha aumentado el exponente del denominador y en el numerador ha aumentado ya el 1, en resta, que sería mucho más complicado para resolver. Entonces, de pronto ahí podríamos identificar de que no es tan óptimo este proceso. Posiblemente si yo continúo tratando de resolver esto, tal vez sí me salga, pero sería un poco más largo, ¿no? Entonces, como opción podríamos descartar el ILATE en este ejercicio. Empecé por uno que no tenía la posibilidad de calcularle con el ILATE, luego vamos a hacer otro que sí podemos calcular con el ILATE. Ya, y ahora me toca ya descartar esta opción y puedo yo identificar ya otra alternativa, ¿no? Ahora verán, yo voy a poner aquí, también tenemos que recordar que cuando yo voy a hacer este cambio de variable, tengo que tener en cuenta que si yo tengo, por ejemplo, aquí en el dv, tomo una partecita de mi expresión en la cual la integral se va a complicar muchísimo más, tampoco es muy buena alternativa, ¿no es cierto? O sea, tiene que tener un poco más de facilidad el hecho de que yo vaya a ponerle en el dv, porque voy a tener que integrar eso de acá, ¿no? Entonces aquí voy a poner que u es igual a x de a la x. Y en dv voy a poner el de x sobre x más 1 al cuadrado. ¿Ya? Y ahora sí vamos a aplicar a la u su derivada, entonces sería du, me quedará la derivada de x, 1 por e a la x, más x e a la x, ¿no es cierto? Por dx todo esto. Así. Luego voy a integrar el dv y me quedará que v va a ser igual a la integral de x sobre x más 1 al cuadrado. Y si ustedes ven, esta integral está sumamente fácil. Por cierto, no, yo le pongo ya aquí la v porque yo ya integré a la izquierda y a la derecha todavía no la integré, solamente por eso no, pero se supone que aplico integral a ambos lados, ¿no? Aquí tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces a la izquierda yo ya le dejo como v, pero a la derecha todavía no integral. Entonces aquí, esta puedo yo, para que se vea más clarito y no hacer cambio de variable, yo le puedo poner x más 1 elevado a la menos 2, ¿no es cierto? Por propiedades de potencia, por dx. ¿Ya? Entonces, recuerden que yo puedo integrar directamente siempre y cuando la expresión esté acompañada de su derivada, como dijimos al inicio en las definiciones, cuando son por tabla o directas las integrales. Entonces, la derivada de lo que tengo dentro del paréntesis de x más 1 es 1. Y yo puedo asumir que sí está el 1 aquí. Quiere decir que esta es una integral de potencia directa. Entonces me queda v es igual, y claro, sería x más 1 elevado a la menos 2 más 1, o sería la menos 1 sobre menos 1, ¿no es cierto? Y ya tendría yo la integral, que fue sumamente fácil obtenerla. Entonces voy a poner aquí menos 1 sobre x más 1. ¿Ya? Ahora aplicaremos la fórmula, que dice u por v menos la integral de v por du. Y reemplazaremos nuestros valores, ¿no? U es x a la x. Por v sería menos sobre x más 1. Menos la integral de la v sería menos, voy a poner nuevamente el menos porque ese es el de la fórmula, x más 1 por du. Y du es este de que está aquí. Entonces yo voy a poner aquí e a la x más x e a la x. Todo por dx. ¿Ya? Esto ya es respuesta, así que le voy a poner subrayado para tener en cuenta de que ya no tengo que unirle al final con el resto de la respuesta que obtenga. Aquí me sale más, ¿no es cierto? Aquí, más
aquí voy a poner integral de, aquí voy a sacar factor común, e a la x, y me queda 1 más x sobre 1 más x y por dx. ¿Sí? X más 1 o aquí 1 más x, que es lo mismo, ¿no es cierto? Y puedo simplificar los dos términos. Más, aquí me quedará integral de e a la x por dx. Entonces, si ustedes observan aquí, nos podemos dar cuenta de que esta integral es sumamente más sencilla que la que estaba en mi ejercicio original. Entonces, al aplicar yo este proceso, yo sí puedo identificar de que se ha mejorado en la fórmula por partes mis cambios de variables, tanto para U como para dV, ¿no es cierto? Pero hay casos como este, en los que el hilate no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene sus características propias de este ejercicio. Entonces, aquí solamente la integral de e a la x es de e a la x y ya hemos terminado, ¿no es cierto? Entonces, me ha quedado menos x e a la x sobre x más 1 más e a la x y más c. Y esta sería mi respuesta. ¿Ya? Entonces, empecé por un ejercicio de que no me sale con esta jerarquía que se tiene con el hilate, porque normalmente los estudiantes ya cuando les doy el hilate piensan que todo ejercicio que vamos a poner, todos van a salir con el hilate. Y no es así. Entonces, es muy buena esta estrategia, es muy buena este proceso, me ayuda muchísimo con el propósito incluso de que yo sepa de que ciertos ejercicios no me van a salir con el hilate, por ejemplo este, ¿no? Yo ya probé y lo primero que hice, obviamente, como tengo esta opción le aplicaré, pero me está complicando más el ejercicio, ya, entonces descartado esto, ya veamos otra combinación. Y combiné numerador y acá puse los del denominador, entonces ahí ya me salió. Pero sí es bueno tener siempre como primer paso la aplicación del hilate, justamente como para decir que sí es parte de o que no me va a salir con este proceso. ¿Ya? Ahora, no es que todos los ejercicios, tampoco es que con el hilate ya es la solución y que facilitos me salieron todos. Vamos a hacer un ejercicio en el que no es así tan fácil. También, dentro de la aplicación de procesos para integración por partes, y eso se aplica bastante en ecuaciones diferenciales luego, nosotros tenemos que hacer integrales por partes que son cíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que aplicar la integración por partes más de una vez, incluso hay para ejercicios, incluso hay para ejercicios que se... que se van a volver cíclicos, o sea, que van a tener un inicio de aplicación de por partes y después ya no tendrán un fin. Para esto también tenemos que tener muy en cuenta en los procesos como vamos haciendo en forma secuencial. A veces se nos complican los procesos cuando nosotros no estamos muy acostumbrados a tener orden en nuestros procesos, entonces ya no sabemos desde dónde inicia hasta dónde se terminaba cierto proceso y por eso es que tenemos errores en cuanto a la resolución, más cuando son, como les dije en este caso, integrales por partes cíclicas. Ya vamos a hacer una integral en la que sí podemos aplicarle, por ejemplo, el hilate. Digamos que yo tengo una integral que dice integral de x al cuadrado más 2x más 3. ¿Ya? Y esto está multiplicado por coseno de 2x por dx. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, aquí se me ocurre tener otras alternativas. Por ejemplo, yo puedo tomar el coseno e ir multiplicando distributivamente para cada uno de mis términos de esta otra función y separar las integrales. Pero me va a dar lo mismo porque voy a tener, por ejemplo, un x al cuadrado
con un coseno de 2x, una función algebraica con una función trigonométrica, ¿no es cierto? Igual, ahorita yo no les voy a separar, pero sí podemos hacer eso, ¿no? Y como vieron la propiedad que vimos en las diapositivas, en las presentaciones, cuando tenemos términos sumados, yo puedo separar en integrales individuales, o sumados o restados, no me refiero. Entonces aquí, por ejemplo, sí podría separar, pero también yo por ahora no le voy a separar. Y solamente identificaré mis funciones. Tengo una función algebraica y una función trigonométrica. ¿Qué función será U? Si es que yo aplico el hilate. La algebraica. La algebraica. Algebraica, exacto. Entonces voy a poner aquí x al cuadrado más 2x más 3. ¿Sí? Y como de U, yo pondré la derivada bueno, y de V voy a poner acá. Me quedará coseno de 2x, ¿no es cierto? Por dx. La derivada de U me quedará 2x más 2 por dx. Y la V me quedará igual a la integral de coseno de 2x por dx. Recuerden que ya hicimos ejercicios con cambios de variable que me permitían identificar más fácilmente que una integral era directa. Por ejemplo, en el caso de esta función, yo tengo aquí coseno de 2x, y si yo cambio el 2x por otra variable, voy a derivar, la variable sería, la derivada de 2x sería 2 que no tengo aquí y que le aumento, y para equilibrar el ejercicio le quito, ¿no? Porque este 2 con eso se elimina. Y ahí yo puedo decir que V es igual, no sé si esto se entendió así fácil, o es que sí, si es que desean, yo hago el cambio de variable para que puedan identificar de mejor manera la respuesta. O si está claro esto aquí. O consideran necesario el cambio de variable. ¿Se entendió esto entonces? Asumo que sí, no dicen que no, que repita. Ya, entonces aquí calcularé U por B menos la integral de B por du. Y reemplazaré no, U por B. Entonces me quedará x al cuadrado más 2x más 3, que multiplica a seno, perdón, por B, a seno de 2x sobre 2. ¿Cierto? Sobre 2, o por B, menos la integral de B, sería el 1 medio, le voy a poner fuera, de seno de 2x por du, que sería acá, 2x más 2 por dx. ¿Ya? Sí ha mejorado, porque a pesar de que la función trigonométrica ha cambiado de coseno a seno nada más, pero la función algebraica sí ha disminuido, mire. ¿No es cierto? Ya, y nuevamente tengo aquí una función trigonométrica y una función algebraica, y yo no puedo hacerle todavía directamente como hice en el otro ejercicio, que yo apliqué una vez por partes y ya me salió la respuesta. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado de que esta sería parte de la respuesta, y acá yo todavía tengo una integral que tengo que, nuevamente, que obligadamente tengo que aplicar nuevamente por partes, o como le dije, no, podríamos hacer ley distributiva, aquí multiplicando distributivamente, y separar las integrales, pero me va a dar lo mismo que, igual tengo que aplicar por partes todavía con este término, tal vez con el segundo no, pero con el primero todavía sí. Entonces yo voy a decir que U, ahora nuevamente aplicaré el hilate y diré que la función algebraica va primero, 2x más 2. Y el resto será como dv. Entonces yo voy a poner aquí dv es igual a seno de 2x por dx. La u voy a derivar de u y me quedará aquí 2 dx. ¿No es cierto? Y aquí v me quedará menos 1 medio coseno de 2x. ¿No es cierto? Y nuevamente aplicaré mi fórmula. Recuerden que afuera estaba el 1 medio y un menos, entonces menos 1 medio. Y aquí voy a poner u por b. U por b me quedará menos
2x más 2 que multiplica a coseno de 2x sobre 2, ¿no es cierto? U por b, menos la integral de b por du, que sería menos coseno de 2x sobre 2 por 2 de x. ¿Sí? Aquí coseno de 2x sobre 2 por este 2 de acá, y se simplificarían los dos, ¿no es cierto? Aquí tendremos que cerrar. Menos por menos me daría más, un medio con este me quedaría un cuarto, y me quedaría aquí 2x más 2 coseno de 2x sobre 4 menos, no, perdón, bueno, menos por menos más por menos me queda menos, ¿no? Menos, y la integral me quedaría aquí, mi integral de, aquí será el 1/2 que estaba aquí, ¿no? Como tengo que multiplicar distributivamente por cada uno de los términos, y solo me quedará, bueno, ya podríamos poner la respuesta en vez de poner la integral, ¿no? Porque el 2 se elimina con el 2, a pesar de que no me convenía simplificar, ¿cierto? Ahora que me doy cuenta el 2, el de acá. No le voy a simplificar, le voy a poner aquí afuera el 2, y aquí le voy a dejar el 2, porque necesitamos este 2 para integrar, ¿no es cierto? Al revés sería. Dejaríamos el 1/2 fuera, sería el 1/2, y aquí sería el 2. Ya, porque aquí está directa la integral, ya no. 2 coseno de 2x, yo ya puedo decir que esto es igual a seno de 2x. Y el 1/2 quedaría fuera. Y este 1/2 por el 1/2 me quedaría un cuarto. Y aquí me quedaría seno de 2x. ¿Sí están de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O no? Más c. Entonces yo podría decir que esto es igual, aquí voy a poner la respuesta, esto será igual entonces a x al cuadrado más 2x más 3 multiplica a seno de 2x todo sobre 2. Vamos acá, aquí era menos por menos, estoy ya viendo con signo más, entonces voy a poner aquí más. Y yo puedo sacar factor común este 2 con el 2 de aquí y simplificar con un 2 de acá. Y me quedaría x más 1 coseno de 2x sobre 2 y menos seno de 2x sobre 4 más c. Yo entenderé entonces que la integral de esta función es igual a esta función de acá. Y si ustedes ven, aquí sí me permitió establecer las restricciones o las condiciones del ILATE de acuerdo a su jerarquía, la jerarquía de las funciones, qué tipo de función es. Ahora también tenemos que tomar en cuenta una pauta que también es importante cuando nosotros vamos a integrar. Cuando nosotros tenemos funciones algebraicas, debemos entender que al yo derivar una función algebraica va a llegar un punto en el que se haga cero o me quede una constante, como es el caso en el 2000. O sea, inicialmente teníamos un trinomio, luego ya se quedó como un binomio, y ese binomio al derivar ya solo me queda una constante. ¿Qué logramos hacer al hacer esto? Logramos que la función o la variable desaparezca, ¿no? Y con el exponente que sea que haya tenido, va a ir en forma descendente hasta desaparecer. Entonces, por eso es importante que también tomemos en cuenta cuando tengamos una función algebraica, que sería bueno tomarle como u, ¿por qué? Porque la u voy a ir derivando, de tal modo que esta función, tarde o temprano, va a desaparecer. Obviamente tendríamos que también relacionar con qué función está combinada, ¿no? Con qué otro tipo de función está combinada, como es el caso de coseno, ¿sí? Para que me facilite la integración. Todas esas pautas son muy buenas de tomar en cuenta, pero ninguna me asegura de que todas las integrales voy a poder solucionar de la misma manera o tomando como referencias simplemente el ILATE y ya, porque ya las acabamos de comprobar que no es así. Entonces, sí es un poco complicado en esta partecita, como les decía, en
en integración porque no hay una fórmula mágica que me permita identificar así fácilmente. No sé qué le pasa a mi programa que se me está queriendo cerrar. Que me permite identificar claramente qué método aplico porque tiene tales condiciones. No es tan así. A veces hay sus excepciones a las reglas y esas reglas ya no podríamos identificar qué pasa con cada uno de los ejercicios. No son cada uno muy individual. ¿Ya? Por lo del tiempo, voy ahora a topar el tema de la sustitución de Euler que les decía hace un ratito, que me parece uno de los temas que no son muy vistos, porque como normalmente los más populares, no cambio de variable, por ejemplo, lo de fracciones parciales y ahora lo de por partes, también hubiese sido bueno que podamos hacer una sustitución trigonométrica con la completación del trinomio que les estaba comentando el día de ayer, pero no creo que vamos a avanzar, más que todo porque no tengo esa hora que me faltaba. Y sería mucho pedir que ustedes se conecten otro rato y otro día, ya se han conectado las 2 semanas y les agradezco muchísimo por su tiempo. Entonces, verán, dentro de la sustitución de Euler hay algunas posibilidades y aquí sí me permite establecer formas de cómo está la integral y cómo están los elementos de mi integral, de tal manera que yo puedo identificar cuál es la sustitución de Euler que tengo que aplicar. Entonces, por eso es importante, es muy buena este método. Vamos a poner aquí sustitución de Euler. Y Euler se utiliza también en ecuaciones diferenciales. Siempre asocio mucho esto porque yo algunos años, bueno, todos los 11 años que trabajo en la Politécnica he dado matemáticas, he dado álgebra y he dado más cálculo diferencial integral. Y también he dado muchos años de ecuaciones diferenciales y ahí veo la asociación que tienen tan íntima entre cálculo y después la aplicación en ecuaciones diferenciales del cálculo diferencial integral. Y es sumamente necesario e importante tener estos conocimientos básicos para llegar a culminar con las ecuaciones diferenciales, porque como les dije, son demasiadas aplicaciones las que hay para estos temas, ¿no? Nos había ayer mismo hablado el doctor con respecto a las derivadas y luego es un poco más ya profundo el tema y tiene muchísimas más aplicaciones de fenómenos muchos más, más extensos, más profundos, que ayudan a un sinnúmero de eventos que se dan en la naturaleza. Entonces, por esa situación sí tienen que tener ese potencial y Euler también se ocupa en ecuaciones diferenciales. Entonces, verán, vamos a ver el primer caso, ¿no? Cuando vamos a poner primer caso. ¿Ya? Y para aplicar el primer caso, yo tengo que identificar que las sustituciones de Euler normalmente trabajan con trinomios, ¿sí? Con trinomios, voy a poner aquí. ¿Ya? Y por ejemplo, en el primer caso habla de que A sea mayor que 0. ¿Qué significa esto? Recuerden que mi trinomio es ax al cuadrado más bx más c. Puede no estar la c, no importa. Puede no estar la b, tampoco no importa. Lo importante es que a sí sea mayor que 0. Si esta función o este trinomio cumple la condición de que a sea mayor que 0, obviamente no puede estar aquí un menos 2x al cuadrado, ¿no es cierto? Porque ya no estaría cumpliendo. Si ya cumple la condición de que sea mayor que 0, también yo justo estaba ayer hablando de las funciones, de las fracciones racionales que vimos con fracciones parciales. Ahora vamos a trabajar con fracciones irracionales, con raíces. Entonces, por ejemplo, digamos que tengo raíz de ax al cuadrado más bx más c, ¿sí? Porque si es que no tuviese este trinomio raíz, posiblemente yo sí le podría resolver por fracciones parciales, ¿no es cierto? Factorizando. Entonces, pero ya cuando tengo una raíz, ahí ya no puedo aplicar fracciones parciales. Entonces, Euler me permite resolver funciones que son irracionales, ¿no? Entonces, si yo tengo, si el caso es este en el que el a es mayor que 0, quiere decir que esta a de aquí va a ser solamente positiva, yo voy a hacer el cambio, como dice, no, el cambio o sustitución trigonométrica de Euler más menos raíz de a x más t.
¿Ya? Este será mi cambio. Y si ustedes se fijan, aquí ya tenemos una nueva variable, que es t. Entonces me dice, si cumple la condición y está en este formato, cámbiale por esto. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que se vea. Digamos que yo tengo una integral en este tipo. Vamos a hacer una no tan complicada porque puede haber combinaciones y también puedo aplicar ahí Euler. A ver, pongamos así. Uno más raíz de x al cuadrado más 2 de x más 2. ¿Sí? Entonces, aquí, mi a es mayor que 0, sí. Entonces, cumple la condición de tal modo que yo podría tomarle como método el primer caso de Euler. La complicación de aquí es que está con más aquí, si ustedes ven, ¿no? Está con más 1. Y aquí ya no puedo yo simplemente hacer una operación sencilla con esta, porque la raíz está en una suma. Entonces, una vez que yo identifico que sí pertenece a la condición, yo hago este cambio de variable de aquí. Entonces, yo voy a tomar la raíz de x al cuadrado más 2x más 2 y voy a decir que va a ser igual a más menos la raíz de a, que sería más menos la raíz de 1, que me quedaría 1, ¿no es cierto? Bueno, voy a poner más menos la raíz de 1, ¿ya? Por la x y más mi t. Obviamente, si aquí está un 2, raíz de 2, si aquí está un 5, raíz de 5 y así. Entonces, me quedaría en este contexto, ¿no es cierto? Una vez que ya tengo esto, yo puedo, bueno, voy a ponerle de nuevo para quitar esa raíz de 1. X al cuadrado más 2x más 2 es igual a x más t. Ahora aquí, mi propósito es quitar la raíz. Para quitar la raíz, yo voy a elevar a cuadrado a ambos lados, ¿no? ¿Sí? Y me quedará x al cuadrado más 2x más 2 es igual a, aquí es un binomio al cuadrado, x al cuadrado más 2xt y más t al cuadrado. Las de x cuadrado se eliminan y aquí voy a agrupar las x. Entonces me quedaría aquí 2x que multiplica, bueno, no sería 2x, solo la x le voy a sacar, porque el 2 ni siquiera no me sirve. Ya, 2x y me quedará aquí 2 más 2t. Ay, no más, menos, perdón. Pasando de la derecha a la izquierda, ¿no es cierto? Este termina aquí. Menos 2t es igual, ¿qué me ha sobrado aquí? El t cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí despejo mi x y me queda t al cuadrado sobre 2 menos 2t. ¿Así? ¿Está bien o está mal? Ingeniero, en la parte de izquierda, ¿no sobra un 2? Ya. Ah, sí, este 2. Entonces voy a pasar al otro lado, menos 2. Y aquí me quedaría menos, sí, mija, gracias. ¿Ya? Este 2 me olvidé. Ya le paso a este lado con menos y me queda así. Ahora, el propósito de este cambio de variable es que ya la integral que tenía con respecto a x se transforme a una integral con respecto a t. Y claro, la raíz de esta ya va a estar la raíz va a estar en función de x y de t, o sea, cuál ha sido la ayuda, ¿no? ¿Cuál fue el trabajo que yo hice? Entonces, el proceso que acabo de hacer de aquí para abajo, todo esto, es con el objetivo de esta x reemplazar aquí, ¿sí? Entonces, para yo poder tener esta raíz va a ser igual a esta raíz en función de x va a ser igual a todo esto que esté acá con respecto a t, pero. Entonces, en vez de ponerle yo aquí x, yo le voy a poner todo lo que tengo acá. Entonces, t al cuadrado menos 2 sobre 2 menos 2t más t, así. Ahora también, entonces ya podría yo reemplazar esto acá, ¿no? Ahora también tengo aquí el de x, pues.
y tengo que tener un dt, porque si voy a hacer el cambio de variable, todo tiene que estar con respecto a una misma variable, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tendré que, ¿qué tendré que hacerle a la x de aquí? Derivar. Derivar, exacto. Voy a resolver esta suma de fracciones, no solamente para que no me quede dos términos, sino solo uno. Entonces, aquí me quedará más 2t y menos 2t al cuadrado. ¿Sí? Y esto me quedará igual aquí. Simplifico. Y me queda menos t al cuadrado más 2t y menos 2 sobre 2 menos 2t. Y podría incluso cambiarle de signo, ¿no es cierto? Podría cambiarle de signo, sí. Bueno, para que no me quede el t negativo, pero puedo dejar también así. Y tendría que derivar esto de acá, como ustedes dicen, entonces aquí me quedará de x va a ser igual, y derivaría lo que está aquí, que sería 2t por 2 menos 2t, menos 2 por t al cuadrado menos 2, ¿no es cierto? Sobre 2 menos 2t al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo hasta ahí? Distribuyendo esto me quedaría de x es igual, aquí me quedará, ¿cuánto me quedará aquí? 4t menos 4t al cuadrado, este menos con este menos sería más, y me quedaría más 2t al cuadrado y menos 4, ¿no es cierto? Sobre 2 menos 2t al cuadrado. Haríamos términos semejantes aquí y me quedará que de x es igual. Aquí sí hay que tener mucho cuidado porque a veces, como estamos haciendo bastantes operaciones, nos podemos equivocar, ¿no? Menos 2t más 4t, ¿sí? Menos 4 sobre 2 menos 2t y esto al cuadrado. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Los elementos que yo tengo que hacer cambio de variable en realidad son mi raíz, que tendría yo ya aquí, y mi dx, que ya tendría yo aquí. Entonces yo simplemente reemplazaré aquí y diré que esto va a ser igual a la integral de, entonces vamos con el de x, me quedaré aquí menos, voy a sacarle, bueno, no importa, voy a sacarle, iba a ser factor común porque si ustedes se dan cuenta aquí, miren, tengo 2x más 2t menos 2, si saco factor común aquí del 2, me queda el mismo término de acá, pero eso podemos hacerlo. 2t al cuadrado más 2t menos 2 sobre, ay no, no era 2, no era esto. Estoy copiando la letra. Menos 2t al cuadrado más 4t menos 4 sobre 2 menos 2t todo al cuadrado. Esto sería de x sobre, ay perdón, aquí me faltó dt, no todo de t. Se supone que estoy derivando entonces de t. Ya, por dt sobre 1, miren 1
más, y en vez de mi raíz, yo tengo que poner lo que está aquí, que sería t al cuadrado más 2t menos 2 sobre 2 menos 2t. ¿Ya? Y si ustedes ven aquí, esta es una suma de fracciones, y extremos y medios y simplificaciones que me tocaría hacer, que a mi manera de ver muy personal, yo 1000 veces prefiero hacer con mucho cuidado, sí, estas operaciones algebraicas, que son simplemente operaciones algebraicas, a buscar qué puedo hacer con esta integral. Otra opción, porque ni factorizar, no puedo aplicar fracciones parciales, y está sumado más este 1, me complica más. De pronto alguien dice, ¿podríamos racionalizar? Sí, es verdad, podríamos racionalizar, pero tenemos que recordar que en el denominador yo no puedo separar los términos cuando están sumados o restados, ni multiplicados, ¿no es cierto? O sea, no puedo separar los términos de mi denominador, y en mi denominador me quedará de pronto alguna operación con productos, pero, y de pronto dirán, y podría aplicar fracciones parciales. El problema es que en el numerador me va a quedar la raíz, ¿no es cierto? En el numerador, si racionalizo, en el numerador me va a quedar la raíz. Entonces no he ganado nada porque no puedo aplicar fracciones parciales, porque tampoco en el numerador debe haber raíces. Entonces, sí se complica aquí un poco el hecho de resolver una integral que está de este tipo. Más que todo cuando en el denominador tengan raíces. Y si es que es un trinomio, mucho mejor. Aunque sea factorizable, también hay otro método. Si es que es factorizable, también hay la opción con sustitución de Euler para poder calcular con el cambio de variable este de aquí, ¿no? Ya, y nosotros aquí tendríamos que, voy a ponerle por acá, porque está el espacio muy poquito. Entonces aquí yo podría poner integral de, y en el numerador, como les dije, voy a sacar de, no, ahorita todavía no, voy a dejar de 2t al cuadrado más 4t menos 4 sobre 2 menos 2t al cuadrado, todo sobre, y aquí voy a resolver la suma de fracciones, que me quedará 2 menos 2t más t al cuadrado, era más aquí, t al cuadrado, no, aquí era menos, entonces, ¿no es cierto? Por tanto, aquí tendría que ir menos. Menos t al cuadrado más 2t menos 2. Y todo sobre 2 menos 2t, ¿no es cierto? De tal modo por dt. De tal modo que ahora sí yo puedo simplificar todo este con el cuadrado de aquí. Y decir que esto me queda igual. Y así hago extremos y medios, ¿no? Entonces me quedará menos 2t al cuadrado más 4t menos 4. Menos 4, todo sobre. Aquí me quedó un poquito de, un término de aquí, o sea, 2 menos 2t, que multiplica, y aquí voy a hacer términos semejantes. El 2 con el 2 se va, el 2t con el 2t se va, y solo me ha quedado menos t al cuadrado por dt. En paréntesis para que no piensen que está resuelto. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Ahora sí puedo sacar factor común este 2, este 2, este 2, este 2 y este 2. Y me quedará, y también voy a cambiar de signo, ¿no? Para que no me quede menos t al cuadrado. Y voy a poner aquí t al cuadrado menos 2t más 2 sobre 1 menos t por t al cuadrado por dt. ¿Sí están de acuerdo en esto? Y ahora sí, yo podré preguntar, ahora sí ya sé qué puedo aplicar aquí. ¿Qué podría aplicar aquí? Una vez que ya no hay raíces. ¿Qué puedo aplicar aquí? El método que vimos ayer.
El de fracciones parciales. Exacto, aquí ya puedo aplicar solo fracciones parciales. Porque miren, ya no tengo en el denominador, ya no tengo raíces. Y tengo dos productos porque t es un producto y t cuadrado. Y 1 menos t es otro producto. Y arriba tengo un polinomio que no tiene ningún problema de poderle resolver con fracciones parciales. Y ya tengo la solución de mi ejercicio clarita cuál tengo que aplicar. Lo que acá inicialmente no tenía ninguna opción para poder resolver esto más que, como les dije, racionalizar, pero igual me quedaba en el numerador la raíz que estaba para racionalizar de acá, y no podía aplicar fracciones parciales. Aquí ya puedo aplicar fracciones parciales y resolver el ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Disculpe, dije, en la fórmula de lo que es más menos raíz de a, x más t, o sea, no afecta en nada. O sea, No, no por ejemplo, afecta en nada el más menos. ahorita, por ejemplo, yo asumí que tomé el más 1 porque yo solamente le puse X. Ah, espérate, llegan al CR, ya lo voy a ver. Pero podría haber tomado menos T, o sea, eso no importa. Entonces puede tomar cualquiera de las dos. Sí, obviamente, si tú consideras que el menos vas a tomar el menos, tienes que estar claro de que de pronto ese menos va a crear cierto conflicto porque tendrás que estar pendiente del signo menos que está ahí o puede ser que en el cierto ejercicio el signo menos te dé la opción de simplificar un poquito más el ejercicio porque de que está largo, de que está complicado hacer tantas operaciones, está complicado hacer tantas operaciones porque en realidad es justo, es de eso mismo, ¿no? El mismo hecho de hacer tantas operaciones algebraicas, pero ya me da una pauta para solucionar la integral, lo que antes no tenía. No se me está queriendo ver, no sé qué le pasó a mi programa. Y abrí el que no era. Entonces, sí es mucho más sencillo que eh, que yo maneje la parte algebraica a que yo no tenga ninguna opción de resolución del ejercicio. Entonces, ahí por eso yo sí considero que es mucho más eficiente el hecho de aplicar la sustitución de Euler. Como dices tú, Eric, yo puedo elegir aleatoriamente cualquiera de los dos signos, más o menos, justamente por esta partecita de la raíz. No sé cómo se llama. Justamente por esta partecita de la raíz, pero igual no hay ningún inconveniente que tú le pongas el menos o que tú le pongas el más. No, esto es de ayer, no sé cómo se graba. Entonces, puedes nomás tomarle. Claro, aquí no hizo ninguna referencia porque la raíz de A era 1, pero si es que, por ejemplo, A es igual a 2, tú tendrías que trabajar con la raíz de 2 y sería mucho más fácil de trabajar con la raíz positiva que tú le pongas menos raíz de 2, ¿no es cierto? Entonces, como que ahí complica un poco más el ejercicio porque tengo que estar pendiente del signo. Pero se supone que con cualquiera de los dos signos me tiene que salir la respuesta y tiene que salirme la misma respuesta si yo aplico el... Ay, no, ya creo que estoy perdiendo el internet y ya no se me funciona. Ya, entonces, les voy a poner aquí las dos otras casos de sustitución de Euler con dos ejercicios para que por favor hagan la sustitución, les reemplacen y vean que hay la solución para esto. Uy, hasta mi programa ya se me dañó. Entonces, con eso ya para que podamos retirarnos porque ya mismo me van a quitar la luz y pierdo el internet. Verán, la segunda sustitución de Euler hace alusión a, en cambio, el C, ¿sí? Entonces me dice que cuando C, híjole, no funciona. Cuando C es mayor que 0, quiere decir que C no puede ser negativo, ¿no es cierto? Cuando C es mayor que 0,
Veamos si quería funcionar un ratitito más antes que me corte. Solamente voy a poner las fórmulas nada más. No, ya no quiere funcionar. Ay. Ay. No sé qué le pasó a mi programa. Normalmente es muy bueno, pero ahora ya se tupió. Ya. No, ya no quiere funcionar. No sé qué pasó. Ya. Ya, entonces la segunda sustitución es cuando C es mayor que 0, ¿sí? Cuando C es mayor que 0, entonces yo voy a decir que que mi raíz con mi trinomio, entonces en este caso A puede tener cualquier signo, AX cuadrado puede tener cualquier signo. La B puede no existir incluso, ¿no? Más BX, porque aquí no habla de la B, no hay ninguna condición para B, pero aquí tiene que ser más C, la C tiene que ser siempre mayor que 0. Y cuando esto cuando esto se cumpla, yo voy a hacer el cambio de variable xt, y aquí voy a poner más menos, y así como tu pregunta, Eric, aquí yo tendría que poner xt más la raíz de c, o xt menos la raíz de c. Cualquiera de las dos opciones me permitirá obtener la misma respuesta. Entonces vamos a poner un ejemplo aquí. Les voy a poner un ejercicio. El ejemplo va a ser la integral de x sobre 1 más la raíz de 1 menos 2x y menos de x al cuadrado. Y si ustedes ven aquí, ahora no puedo aplicar el primer caso. ¿Por qué? Porque A es negativa, ¿sí? Pero la C sí está positiva, entonces yo puedo aplicar ya esta opción. Recuerden, el proceso es el mismo, ¿no? Tomo la raíz, igualo a lo que está acá, elevo al cuadrado, y acuérdense que el propósito es despejar la X para reemplazar aquí, y la simple sustitución, ¿no? Y el caso 3, sí les invito a que resuelvan estos ejercicios como para que tengan el propósito más claro de cuál es el objetivo de haber aplicado este método, ¿no? En el caso 3 voy a tener un alfa y un beta que van a ser las raíces de mi trinomio, las raíces de ax cuadrado más bx más c. ¿Y qué está diciendo esto? Que simplemente cuando mi trinomio que está dentro de la raíz sea factorizable, ¿sí? Sea factorizable, yo tengo que factorizar. Y alfa y beta son las raíces. Por ejemplo, si yo tuviera x al cuadrado, voy a poner aquí más 3x más 2, ¿no es cierto? Digamos que está este trinomio. Entonces yo digo x más y x más, y aquí sería 2 por 1, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir que alfa es igual a 2. Podría haber sido beta también, ¿no? Y beta es igual a menos 2, y beta es igual a menos 1. Esas son alfa y beta. Cuando yo tengo la x cuadrado más bx más c, tengo raíces exactas, como estas de aquí. ¿Sí? Solamente pongo esto como para aclarar, porque a veces dicen, y el alfa y el beta, y si es que yo le pongo como alfa lo que estaba como beta, no hay ningún problema. Yo aquí cualquiera de los dos valores puede ser alfa, cualquiera puede ser beta. Y les voy a poner, cuando tenga yo esta condición se cumpla, yo voy a decir que la raíz de ax al cuadrado más bx más c, más c, va a ser igual a x menos alfa
Pude haber puesto aquí x menos beta, también no. No importa si es alfa o beta, como les dije hace un ratito, no es que necesariamente tiene que ser el alfa o tiene que ser beta, cualquiera de los dos valores. Lo importante es identificar que hay dos raíces para un trinomio siempre, ¿no? Entonces, digamos, x menos alfa por t. Ese sería el cambio. Y vamos a poner aquí el ejemplo ya para que puedan resolverlo. Vamos a poner integral de... Y vamos a poner un ejercicio un poquito más complicado. Digamos que con x menos la raíz de x al cuadrado más 3x más 2. Y sobre x más la raíz de x al cuadrado más 3x más 2. En este caso, si ustedes ya se fijan, ya en esta integral, ya en el numerador ya tengo otro término, pero es el mismo que está abajo, ¿no? Entonces el cambio de variable estaría también sencillo. Y obviamente yo haré esta igualdad, le haré al cuadrado, despejaré la x para poderle reemplazar aquí con respecto a t, porque el alfa es un valor, y reemplazaré el total, derivaré la x y reemplazaré el total en el ejercicio. ¿Ya? Eso sería todo. Estos tres son los casos de Euler que son muy útiles. Incluso si es que no hubiese, por ejemplo, aquí, miren, aquí hay la x, por eso ya es necesario despejar de aquí la x. Antes no estábamos ocupando sino solo para sacar la derivada, pero aquí en este ejercicio ya vamos a tener que utilizar también las x que despejemos con respecto a t. Sí, entonces, sí es muy bueno este método, y como cuando tenemos integrales que son ya un poco más complicadas, decimos, ¿y ahora qué aplicaré aquí? Qué difícil que está el ejercicio. Entonces, para tener otra opción, Euler es muy bueno. Eso sería todo. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por estas 2 semanas que me han regalado su atención para un poquito. Espero que lo que yo les impartí en estas 2 semanas sume a sus conocimientos, aunque sea un poquito. De todos modos, yo estoy muy presta y dispuesta para cualquier consulta, cualquier ayuda que necesiten. De todas maneras, si es que ustedes consideran, más que todo a mis estudiantes, ¿no? Ya el curso se acaba hoy, y le agradezco muchísimo, infinitamente al doctor Casar por darme esta oportunidad de impartir un poquito de mis conocimientos. El tiempo siempre es una limitante, pero de todas maneras, yo, como les decía, estoy dispuesta y presta para cualquier situación cuando ustedes necesiten. Y para mis estudiantes, también les quiero agradecer, en especial a los que ya fueron mis estudiantes, incluso algunos ya pasaron también y han venido y han participado en el curso. Les agradezco muchísimo por su interés, y si es que necesitan y si es que desean, más que todo por el hecho de que yo falté el día que les vacunaban contra el COVID a mi familia y tuve que acompañarles, y por hoy que me demoré, voy a perder esta horita que es importantísima. Si desean, me escriben a mi WhatsApp y nos podemos reunir el día lunes un ratito a la hora que ustedes puedan para complementar lo que está faltando aquí y que yo no pude completar las horas que estaban en la planificación. Por mí no hay ningún problema. Yo me haré un espacio en las actividades que tenemos que hacer. Como usted sé que todavía ustedes están de vacaciones, entonces si ustedes pueden y ustedes quieren, escríbanme al WhatsApp y nos reuniríamos el día lunes. Si es que desea alguien, si es que es una sola persona, con esa una persona me reuniré. Si es que quieren, por ejemplo, alguna duda con respecto a estos ejercicios, por decir, o con respecto a la tarea que estaba en el aula virtual, cualquier situación, yo con mucho gusto les ayudo. Y les agradezco, como les digo, al doctor en especial por darme esta apertura para poder compartir con estudiantes y también con compañeros docentes. También les agradezco infinitamente por su asistencia. Yo sé que el tiempo para nosotros como docentes, ahorita que estamos con tantos cursos y trabajos e informes y tanta cosa que tenemos que entregar, sé que han hecho un sacrificio muy grande y les agradezco muchísimo. Siga nomás, doctor. Muchas gracias, ingeniera Leti. Más bien agradecerle a usted en nombre de todos quienes hemos participado en su curso. Creo que todos salimos muy satisfechos de los conocimientos que usted ha compartido con nosotros.
se ve ahí como cuando una persona tiene pasión y gusto por una asignatura que es complicada, una ciencia que es complicada, puede explicarla de un modo ameno, agradable y efectivo para los jóvenes estudiantes y aquellos docentes que asistimos. Entonces, me parece que hablo por todos y le expreso nuestro más sentido agradecimiento y además gracias por parte de la dirección de carrera por su brillante iniciativa de llevar adelante este curso. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras y para mí es un gusto y sí, en verdad, yo amo dar clases y me encantan las matemáticas y por eso mismo, ya fuera de la planificación, si mis estudiantes todavía desean profundizar un poquito más en los temas que quedan pendientes, más que todo en estos que no terminé de explicar, me escriben nomás al WhatsApp y nos reunimos con mucho gusto, ya saben, las tutorías, me encanta dar tutorías, ustedes han visto que yo siempre me trato de conectar cuando me piden ayuda, entonces con mucho gusto yo me conectaría el día lunes, si es que ustedes así lo ameritan y no lo necesitan, más que todo, como digo, porque justo el día de semana anterior que falté y por la horita que hoy día no avanzo a darles. Les agradezco infinitamente nuevamente y espero que haya otra oportunidad en la que podamos compartir así mismo conocimientos. Muchísimas gracias a los docentes que asistieron, les agradezco un montón. Ha sido un honor para mí estar compartiendo con todos ustedes. Que tengan una buena tarde y nos veremos próximamente. Muchas gracias, ingeniero, igualmente. Muchas gracias también. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a todos.